Buenas, bienvenidos a Terra Mágica. Estoy aquí con José Antonio Caravaca, quien ha investigado el último caso que ha dado a conocer Maussan sobre un supuesto extraterrestre encontrado en Roswell. Realmente eran las fotografías, ¿no? Y para unas fotografías se hizo un evento en México para enseñarlas, cosa también curiosa. Y bueno, él nos va a contar cómo descubrió el origen y más que nada qué era realmente esa fotografía. Entonces la primera pregunta que se me ocurre es ¿cómo te enteraste del evento que iba a llevar Maussan y qué te pareció en un primer momento? Bueno, ante todo, para mí es un placer estar en tu programa, Martín. Y como bien dices, pues a todos nos llenó de sorpresa después de haber estado siguiendo esta noticia sobre la posible aparición de unas imágenes, en este caso dos supuestas diapositivas de uno de los seres que supuestamente fueron recuperados tras el accidente famosísimo de Roswell, ocurrido en el lejano 1947, y por estas cosas que tiene la ufología, pues acabó en manos del controvertido periodista mexicano Jaime Maussan, que también podríamos hablar sobre qué fue lo que le llevó a tener en su poder eh, estas imágenes para mostrarlas al mundo en un macroevento que se celebró el pasado 5 de mayo en Ciudad de México, con unas expectativas que a todas luces, viendo después el desarrollo de los acontecimientos, pues no siguieron los derroteros que todos los implicados pues pretendían con estas supuestas imágenes que pensaban que iba a suponer una auténtica revolución. No hay que olvidar que el evento planteado por Jaime Maussan, llamado C Testigo, pretendía ser un cambio en la historia de la humanidad, con lo que ellos creían, repito, era una prueba fehaciente de que el gobierno de los Estados Unidos tenía en su poder seres provenientes del espacio exterior, y estas fotografías pretendían evidenciar este asunto. Sobre lo que nos comentabas que sería interesante, es que esta fotografía tiene un origen en Estados Unidos, ¿no? Sobre unas personas que tú también hablaste con algunos de ellos. Bueno, no sé si hablaste o por lo menos te informaste de lo que decían, ¿no? Sí, bueno, estuve en contacto puesto que prácticamente yo seguía las evoluciones de toda esta trama prácticamente desde sus inicios, desde sus orígenes. Recuerdo que fue a principios del año 2012 cuando un buen amigo allá en los Estados Unidos, un gran investigador, Rick Reynolds, el creador del blog UFO Conjetures, pues me decía en un correo que un grupo de investigadores norteamericanos se habían hecho con lo que consideraban la evidencia suprema del caso Roswell. Estaban muy convencidos de que por fin habían hallado, se habían topado con esa anhelada prueba que todos los investigadores soñamos, con unas fotografías, en este caso, repito, dos diapositivas a color de lo que ellos decían que era un ser extraterrestre expuesto en algún lugar oculto, en alguna base militar, y desde el año, como digo, 2012, comencé a tener contacto con algunos de los ufólogos norteamericanos que estaban manejando toda esta información en secreto, puesto que no ha sido hasta prácticamente finales del año pasado cuando Tom Carey, uno de los implicados, pues ya abiertamente en una conferencia que se celebró en Washington, comenzó a hablar abiertamente sobre la existencia de estas supuestas pruebas y del futurible evento que se iba a celebrar para su presentación. Pero como digo, prácticamente en 2012 eran muy pocos los investigadores, las personas que estaban al tanto de esta información, que como digo al principio fue manejada por los investigadores que estaban inmersos en su investigación: Tom Carey, Don Smith, también muy conocido por su relación
con el caso Roswell. De hecho, habían publicado algún libro sobre este famoso incidente, y también con otro investigador, Anthony Bragalia, con el que sí yo tuve algunas comunicaciones a lo largo de todo el periodo que duró hasta la presentación pública sobre el asunto de las diapositivas de Roswell. Estas fotos además se intentaban vender, ¿no? Y realmente fueron vendidas según ha reconocido también Maussan. Sí, bueno, esto hay que tenerlo, y por eso lo decía en la introducción. Desde un principio, Anthony Bragalia nos dijo que el propietario de las imágenes, un hombre de negocios de Chicago, consideraba que aquellas diapositivas tenían un gran valor histórico, tenían una gran trascendencia, y por tanto no estaba dispuesto a que estas diapositivas circulasen por Internet de forma gratuita, que fueran dadas a conocer, como digo, de una manera eh, a través de Internet, sin ningún tipo de contraprestación, en este caso económica. Y ellos no ocultaban este deseo por parte de este hombre de negocios de Chicago, que después conocimos que se llamaba Joseph Bison, que no ocultaba que él quería dinero, que él quería que alguna cadena de televisión, alguna cadena de documentales, alguna revista, alguna entidad, pues le ofreciese una cantidad de dinero por presentar estas imágenes al público. Y ahí es donde enlaza, donde entra en juego Jaime Maussan, puesto que fue la única persona, fue el único investigador, el único medio de comunicación que realmente ofreció una cantidad de dinero por la presentación en exclusiva de estas diapositivas, puesto que desde el 2012, aunque se nos dijo que habían realizado gestiones, por ejemplo, con la famosa cadena de noticias estadounidense CNN, pero no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Incluso ya mucho tiempo después, estas son gestiones que se realizaron casi al principio del hallazgo de la diapositiva por parte de estos ufólogos norteamericanos. Ya al final, a finales del 2014, incluso hubo una cadena de documentales con sede en Los Ángeles, California, que se ofreció a realizar un documental, o incluir dentro de un documental toda la información sobre las diapositivas, incluyendo obviamente la presentación de estas dos imágenes, pero al parecer no ofrecían ningún tipo de remuneración económica al propietario de las diapositivas. Y Adam Dew, que era puesto que el propietario no dio la cara en ningún momento, fue Adam Dew, un también controvertido periodista deportivo, que fue el que ejerció de puente entre el propietario y los ufólogos norteamericanos, que, como digo, fueron básicamente, que al principio se reunieron en un grupo denominado Dream Team, donde estaba incluso el también muy conocido ufólogo Kevin Randle, también asociado al caso Roswell, pero que estaban unidos en este grupo para la elaboración de un libro, y que de alguna manera también comenzaron a gestionar la investigación de las diapositivas. Pero al final, por distintos motivos que quizás también podamos hablar, al final fueron Tom Carey, Don Smith y Anthony Bragalia los que prácticamente estuvieron manejando todo el asunto hasta el evento del 5 de mayo. Y podemos decir que, respondiendo a tu pregunta, que Jaime Maussan fue la única persona, la única entidad que ofreció dinero a los propietarios de las diapositivas, y por eso se realizó el evento en Ciudad de México. Bueno, al principio todo esto era como solo palabras, ¿no? Pero un día aparece como el tráiler del supuesto evento y tú coges el tráiler y ves una foto y la amplías y empiezas a buscar información y quitas la borrosidad, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso, digamos que se vivió en dos partes. Primero fue cuando en febrero se hizo una previa, una presentación de lo que era el evento que se iba a celebrar en mayo. Y ahí, aparte de
las palabras de Jaime Maussan anunciando el evento con toda la pompa que en aquellas fechas pues se le daba al asunto de las diapositivas de Rowell, pues acompañaba su disertación de varias imágenes que se presentaban en audiovisuales, donde se veían los diferentes procesos que se le habían sometido a la diapositiva, dando la apariencia de que todo se estaba llevando a cabo dentro de los estrictos márgenes de la ciencia, que se había autentificado que la antigüedad de las diapositivas correspondía a finales de la década de los años 40, contaban con la opinión de expertos de la casa Kodak que decían, que afirmaban que las diapositivas fueron realmente tomadas a finales de la década de los 40 y durante la emisión de estos audiovisuales, pues fugazmente se veían las diapositivas colocadas sobre la mesa de estudio y varios internautas consiguieron extraer ese fotograma y obtener una imagen previa de las diapositivas. Yo creo que este fue también uno de los grandes errores en esta cadena de acontecimientos que se sucedieron a partir de la previa presentación de las diapositivas de Rowell, puesto que hay que decir que desde el año 2012 pues no se había producido prácticamente ninguna filtración importante en este caso, sobre todo el hecho concreto de que pudiéramos ver las diapositivas, cosa que había sido totalmente imposible. Incluso algunos colegas norteamericanos y yo pues ideamos mil y una estratagemas para poder acceder a esta información, pero nos resultaba totalmente imposible conseguir ni siquiera a baja resolución cualquier tipo de documentación gráfica que nos pudiera dar una idea de lo que contenían las diapositivas de Rowe. Sin embargo, a través de esta fuga que se produce en el documental, también hay que anotar que los implicados, y este es uno de los datos que también pueden servir después para la reflexión, los implicados, los investigadores norteamericanos que accedieron y que pudieron ver este material, estas dos diapositivas, tuvieron que firmar una cláusula de confidencialidad que les impedía hablar incluso del contenido de las diapositivas, no ya realizar cualquier tipo de filtración de las imágenes a través de internet o facilitárselas a terceros, sino simplemente les impedía incluso hablar públicamente de lo que habían visto, del cómo era el ser o cómo qué es lo que se veía concretamente en las diapositivas. Por tanto, en toda esta cadena de seguridad que se estableció durante largo tiempo, hay que recordar, desde el 2012 hasta finales del 2014, prácticamente, principios del 2015, no hubo ningún tipo de filtración y, curiosamente, Jaime Maussan comete este pequeño descuido y aunque esta primera imagen que nosotros rescatamos en 2014, en 2015, perdón, en febrero, no tiene la resolución que después vimos después de la presentación oficial de la diapositiva, pero sí ya nos daba una idea de lo que podía contener las imágenes, por mucho que Jaime Maussan me dijera incluso en privado y en público, después de que tuvimos un debate también muy acalorado en un programa de un buen amigo de Fernando Hildebrand en Argentina, en La Señal. Él me decía que la imagen esta que se había obtenido sacándola del documental que habían presentado, pues realmente no tenía ningún parecido con el original, que era una imagen, según las propias palabras del periodista azteca, eran grotescas, que no se asemejaban para nada a lo que se veía en las diapositivas originales a total resolución y que decía incluso que yo me llevaría una gran sorpresa cuando las viera en su plenitud, en su gran nitidez y que realmente nos daríamos cuenta de que todo lo que ellos decían era cierto, pero insisto, en esta primera filtración, en esta primera toma de contacto visual con las diapositivas, pues los investigadores ya empezamos a notar que la imagen, por mucho que se nos dijera por parte de los implicados que era una prueba evidente, irrefutable, de que se trataba de un ser alienígena, pues ya nos daba cierta
sospechas de que realmente pudiera ser algún tipo de ser humano momificado, en este caso por su tamaño de un niño. Incluso yo establecí unas comparaciones con una momia que tenía el Museo del Smithsonian en Washington, en Estados Unidos, que anteriormente estuvo por ejemplo, en el Museo Wistar en Filadelfia, en la década de los 50, y que ya se veía que tenía muchísimas similitudes con el pretendido alienígena que se nos pretendía, y para la redundancia, vender por parte de los implicados, en este caso con la presentación pública en un evento previo pago, que hay que decir que todos los asistentes que acudieron al Auditorio Nacional de Ciudad de México tuvieron que hacerlo previo pago de una entrada, incluso las personas que siguieron el evento a través de la retransmisión que hicieron vía streaming tuvieron que pagar para conectarse y seguirlo desde su casa, desde cualquier lugar del mundo, y por tanto se veía que había un gran interés por hacer caja con esta presentación. Y como digo, ya esta filtración causó bastante daño a la historia, al castillo de naipe que se estaba montando en torno a las diapositivas, puesto que, como se vio ya con la presentación de las imágenes a su total resolución, pues de alguna manera confirmaba todas nuestras sospechas. Sí, incluso algo curioso es que Maussan llegó a decir en un programa de, bueno, programa en un canal de YouTube, que las imágenes no eran las mismas. De hecho, le decía a la persona que no eran las mismas y que se iba a sorprender también, como a ti te dijo. Y el presentador de alguna manera le decía que si fueran las mismas sería una tontería, a lo que Maussan decía, claro, claro. Sí, Y luego resultó que eran la misma imagen, ¿no? Bueno, en este caso creo que la incoherencia y la falta total de sentido común ha primado en todos los actores implicados en la defensa a ultranza que han realizado sobre la diapositiva, puesto que también hay que incidir, hay que dejar claro que tanto los investigadores norteamericanos y sobre todo Anthony Bragalia, con el que yo he tenido mayor contacto, incluso grandes discusiones y grandes debates, ellos en ningún momento, y también podemos meter dentro de este saco a Jaime Maussan, ellos en ningún momento dejaban la puerta abierta a la posibilidad de que estas imágenes pudieran corresponder a otra cosa diferente de lo que ellos defendían. Esto hay que dejarlo claro, puesto que en ningún momento ellos tenían la más mínima actitud de colaboración, incluso de plantear la posibilidad de que esto obedeciese a otra cosa, que eso fue una de las posturas que más nos llamó la atención a todos los que habíamos seguido el asunto de las diapositivas desde sus orígenes, como por ejemplo Tom Cary, Don Smith y Anthony Bragalia se jugaban todo su prestigio a que estas imágenes eran lo que ellos decían que eran, el cuerpo sin vida de un ser alienígena, y no daban opción a otra posibilidad. Ellos estaban completamente convencidos y, como bien decías, incluso negando la mayor, sabiendo que se iba a presentar la imagen. Jaime Maussan tuvo la osadía de decir que la imagen que se iba a presentar era totalmente diferente a la que se había filtrado, y después se demostró que evidentemente la imagen a su mayor resolución ofrecía mayor número de detalles, mayor número de resolución de todo el conjunto, se podía observar evidentemente con mayor nitidez, pero realmente es una cosa que es notorio, palpable, comprobable, simplemente echando un vistazo a las dos diapositivas, cómo la imagen filtrada realmente te daba una buena idea de lo que te ibas a encontrar. Y de hecho, creo que la imagen que se filtró en febrero era aún mejor que la original, en el sentido de las expectativas de los organizadores del evento, puesto que la imagen, al tener ya toda la resolución, pues realmente ya nos ofrecía suficientes detalles para desmontar la historia.
Luego Maussan reta a la gente a que encuentren una fotografía de la momia verdadera, ¿no? Y se acaba encontrando. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, antes de esto ocurre también otro episodio a destacar. Se nos había dicho, nosotros teníamos conocimiento de que la fotografía, en las diapositivas, el cuerpo tenía en la zona de la pierna un cartel con escritura donde había algún tipo de contenido y se habían realizado, eso es lo que se nos decía por parte de los implicados, que se había intentado leer el cartel que aparecía en las diapositivas, puesto que esto hubiese sido una manera de aclarar la historia, porque este cartel lo mismo podía tener una información indicativa de que se trataba de un ser alienígena que había sido recuperado en Roswell, o quizá, como ocurrió, pudiese tener otro tipo de lectura que realmente nos llevara a conocer qué es lo que se escondía, cuál era el enigma, cuál era el secreto de estas diapositivas que durante tanto tiempo pues nos trajo verdaderos quebraderos de cabeza. Por tanto, una de las primeras opciones que se deberían de haber realizado, aunque se nos dijo que se había hecho, pero que vemos después de los sucesos que nos hicieron con el mínimo rigor, era conocer, evidentemente, era interesante saber la antigüedad de las diapositivas, que no fuesen un revelado moderno, que no se tratase de fotografías contemporáneas que de alguna manera pudieran estar trucadas, que pudiera haber sido algún tipo de montaje infográfico con las modernas técnicas de ordenador, incluso que se tratase de un muñeco de látex, se tratase de cualquier cosa, pues estaba bien que se verificara, que se certificara que las diapositivas eran antiguas, pero yo creo que el mayor esfuerzo se debería de haber enfocado a la lectura de esta placa, de este cartel que había en la diapositiva, que evidentemente debía de ofrecer información sobre qué era aquel cuerpo. Y se nos decía, Anthony Bragalia decía que habían hecho varios intentos, incluso habían mandado el cartel a David Rudia, que era que es un ufólogo norteamericano también muy conocido porque leyó parte del Telex que sostenía en la mano el mayor Raimi en una de las famosas fotografías de Rowell, que también trajo en su día cierta polémica, pero para no desviarnos del asunto, incluso se le había mandado el trozo de la diapositiva donde aparecía el cartel a varios expertos informáticos, incluso a un experto del Pentágono, a un militar experto en fotografía digital, que indicaban todos al unísono que prácticamente les resultaba imposible leer el contenido de esta nota. David Rudia hizo una aproximación que después resultó que era totalmente errada. Y después de la presentación pública, cuando yo pude conseguir no solo la imagen que habían filtrado desde el evento de Big Witness, en este caso Jaime Maussan, unas fotografías que si bien estaban a una buena resolución, no lo estaban para poder realizar un estudio más profundo, que es lo que a nosotros nos interesaba, y a través de un confidente conseguí una imagen a muy buena resolución, de gran tamaño, que en el grupo de expertos internacionales que habíamos creado para la ocasión, juntándonos desde diversas partes del mundo para seguir las evoluciones de este caso, pues cuando yo le pasé esta imagen a nuestro experto en informática, pues a él prácticamente le llevó muy pocas horas leer el contenido de esta placa que decía que se trataba del cuerpo momificado de un niño de 2 años. Y sobre lo que te decía antes, es que luego reta Maussan a los investigadores a que encuentren una foto diferente, ¿no? De esa misma momia. Claro, en el momento que se hace público que el grupo nuestro ha conseguido leer la placa, la famosa placa, que incluso se puede ver perfectamente a través de un programa que se ha hecho famoso, el Smart de Blur, que consigue que las fotos que están borrosas, pues darle cierto enfoque y
ajustarla y presentarla de una forma nítida y la cual se veían palabras que perfectamente se leía, que hacía referencia a que aquel cuerpo era un niño momificado de 2 años. Pues en un principio investigadores como Anthony Bragalia decían, incluso nos acusaban de que habíamos retocado la imagen para hacer creer que ofrecía esa lectura, pero posteriormente él hizo una comprobación y se quedaría, imagino, totalmente estupefacto cuando ante sus ojos apareció la misma lectura que nosotros habíamos conseguido y no tuvo más remedio que pedir perdón públicamente por su inflexible postura a lo largo de todos estos meses y estos años, defendiendo lo indefendible, como se empezaba a comprobar. Y en todo este asunto, cuando parecía que el castillo de naipes, este al que hacía ante alusión, que se había montado de una manera gigantesca, empezaba a desmoronarse, el único que parecía aferrado a la idea de que esto era una evidencia del caso Roswell era Jaime Maussan, y él seguía insistiendo de que la lectura del cartel no probaba nada, simplemente que estaba allí, en lo que él decía, que él podía aceptar que el cartel dijera que se trataba de una momia de un niño de 2 años, pero que aquello no tenía mayor trascendencia. Incluso ponía un ejemplo y decía, bueno, ¿qué pasaría si viéramos una imagen de un perro y que en el cartel dijera que es un gato? Dice, la lectura está errada. Entonces él daba a entender que, no sé, que aquello se había producido o por error o que se intentaba engañar al público que viera eh, aquel ser, y por tanto retaba al público a los investigadores, incluso ofreciendo una recompensa de $5.000 a la persona que mostrara otra fotografía de la presunta momia. Decía, él pensaba que si realmente aquello era una momia, pues alguna otra persona en el tiempo debería de haber realizado una fotografía de la misma. Yo creo que él no era consciente de que esto iba a ocurrir en muy poco tiempo, puesto que Jorge Peredo, un forense compatriota de Maussan, el 9 de junio consiguió hallar otra fotografía de la momia dentro del famoso álbum fotográfico Picasa, que todo el mundo puede ver en internet, de una mujer, Franz, que en la década de los 50, en un museo de Colorado, pues fotografió la misma momia que aparece en las diapositivas de Rowell, pero ni siquiera viendo las semejanzas, no semejanzas, sino que se trata del mismo cuerpo, pues Jaime Maussan daba a torcer su brazo y seguía insistiendo en que los cuerpos eran diferentes. Y no bastándole esto, el 12 de junio el investigador Jeffrey Johnson consiguió otra fotografía, porque él llevaba algún tiempo solicitando al Museo de Mesa Verde, que era el lugar donde acabó esta momia y donde fue tomada las diapositivas de Roswell, puesto que hay que decir que no solamente contábamos con la evidencia de haber descifrado el cartel, de haber conseguido otra fotografía de la misma momia, del mismo cuerpo, sino que incluso el entorno de las diapositivas pudo ser comprobado, como que eran las instalaciones del Museo de Mesa Verde, que incluso el famoso cuerpo extraterrestre que ellos decían, pues estaba expuesto con otros objetos, con trozos de tela, con trozos de cabello, con sus respectivos carteles, y que como decía anteriormente, la diapositiva, vista esa resolución, lo que daba mayor apariencia era de que se trataba de una instantánea, de una diapositiva tomada en el interior de un museo, y que no había ningún tipo de elemento anómalo, extraño, que pudiera indicar que aquello A era el cuerpo de un ser alienígena y B que se trataba de una instalación militar, ni que aquel cuerpo estuviese expuesto en unas condiciones de seguridad
incluso biológicas, para evitar cualquier tipo de descomposición del cuerpo, cualquier tipo de contagio al tratarse de, o si se hubiese tratado de una entidad biológica extraterrestre. Por tanto, toda la información que contenía ya de por sí la imagen era bastante sospechosa para las pretensiones de los implicados. Y como digo, el investigador Jeffrey Johnson consiguió que el gobierno, pues, a través de la ley de desclasificación de la FOIA, que consiguiese un documento del museo de la época, donde se veía otra imagen de la famosa momia. Por tanto, ya no cabían más especulaciones, aunque Jaime Maussan y uno de sus expertos, el biólogo doctor Cruz, pues seguían insistiendo que existían lo que solo ellos veían, unas claras diferencias entre ambos cuerpos, cuando a todas luces cualquier persona puede comprobar que se trata evidentemente de la misma momia, y ellos se escudaban en que si bien el cuerpo el de la momia, encontrada precisamente por Palmer, medía unos 73 centímetros de altura, la imagen del cuerpo presentado en el evento de Big Witness, el famoso extraterrestre de Roswell, mediría 1,20 m, y ahí se agarraban como un clavo ardiendo para seguir defendiendo, como digo, lo indefendible. Y luego la fecha de las fotos además era anterior, ¿no? A todo este evento. Sí, bueno, sí, hay que aclarar que tanto la imagen de Picasa estaba subida en este álbum fotográfico en el año 2008, mucho tiempo antes de toda la polémica de las diapositivas, y el documento oficial del Museo de Mesa Verde, evidentemente, es de principios de siglo, y por tanto no existe ningún tipo de manipulación. Luego el dinero, si tengo entendido que verlo por internet costaba 20 euros y las entradas allí llegaban hasta 300 pesos y pasaba de esa cifra. ¿Sabes un poco? ¿Se ha hecho contabilidad de este evento? Bueno, según me comentó a mí personalmente Jaime Maussan, el evento, la organización de la presentación pública de las diapositivas le ha llevado a un perjuicio económico. Él dice que ha perdido dinero, puesto que tuvo que comprar la exclusividad de la presentación de las diapositivas, una cifra que nunca se ha comentado, pero que algunas fuentes dicen que podría rondar los 10.000 dólares, y después hay que sumarle el alquiler del Auditorio Nacional de México, de toda la infraestructura que allí se organizó, puesto que se hizo incluso una reconstrucción de 3 dimensiones del humanoide, en este caso de la momia, Sí, un de, holograma, ¿no? de un holograma de las diapositivas, y se hizo un montón de gastos, de traer invitados de fuera. Trajeron a varios ufólogos, incluido a Tom Kerry y Don Smith. Por tanto, a mí personalmente lo que me comenta Jaime Maussan es que, pese a que se ha comentado que ha ganado dinero con la organización de este evento, para él ha sido un gran perjuicio, tanto económico como se está comprobando, como a nivel mediático, para su mermado prestigio. Si es así, que lo dudo, supongo que aún así la intención no era esa exactamente. Sí, sí, evidentemente, y tampoco, incluso hay otras voces, hay otras fuentes que aseguran que sí ha podido ganar dinero con el evento. Yo aquí simplemente me limito a transcribir, entre comillas, lo que él me ha comentado. Si no te parece excesivo 20 euros por ver. Muchísimo, muchísimo. Yo tuve la oportunidad de seguirlo, yo estaba acreditado
como prensa. Bueno, y también hay un hecho anecdótico que creo que es la primera vez que lo cuento. Yo estaba acreditado como prensa, y a mitad, incluso antes de la presentación de la diapositiva, el enlace se cayó, no había manera de conectarse a través de la señal que me habían facilitado desde la zona de prensa de Jaime Maussan, y a través de unos buenos amigos, pues enlazamos de forma pirata con la señal que estaban ofreciendo desde el auditorio de México. Curioso eso. Todo menos pagar, evidentemente, para contribuir a lo que todos considerábamos que iba a ser un gran fiasco. Lo que más lamento de todo esto, y yo incluso se lo transmití en mis comunicaciones con Jaime Maussan, a mí lo que realmente me daba pena es que, después de todo lo ocurrido, eh, a nivel de público, a nivel mediático, a nivel de lo que queda, después de todo este gran revuelo que se ha organizado alrededor de las diapositivas, que la figura, el personaje de Jaime Maussan, haya quedado como el máximo responsable de toda la historia, cuando meramente ha sido, un actor secundario que ha cobrado, cierto protagonismo al final de la historia, cuando realmente aquí hay, otros investigadores y otros responsables que han tenido, en sus espaldas la mayor carga, de responsabilidad sobre todo lo que ha sido esta tremenda decepción de las diapositivas de Rowe, en este caso con nombre y apellido. Hablamos de Adam Dew, del gestor del asunto, del puente que decía, existente entre el propietario de las imágenes y los investigadores y los ufólogos implicados, en este caso Tom Carey, Don Smith y Anthony Bragalia, que han hecho un ridículo internacional. Han quedado retratados de cómo han llevado a cabo una nefasta e irresponsable investigación, donde se ve que el sentido común ha primado por todos los rincones de esta, tremebunda, investigación, y por tanto, yo lamento que Jaime Maussan se haya erigido como, la persona que se coloca entre la bala y el presidente, como el capitán del barco, el último que abandona el barco, cuando de hecho ya, por ejemplo, mm, Bragalia y Don Smith, se han arrepentido públicamente de su participación en esta investigación, ya prácticamente, bueno, y de hecho, exceptuando a Bragalia, que ha tenido una parte activa después de todo esto, ofreciendo información y, y dando su opinión sobre lo que estaba aconteciendo. Prácticamente Tom Carey y Don Smith han dado la callada por respuesta. Don Smith sí, publicó en el blog de Kevin Randle un pequeño comunicado pidiendo perdón por su, tremendo error, pero evidentemente ellos no han dado explicaciones, no han querido, eh, dar la cara, y sobre todo Adam Dew, el gestor, evidentemente ha desaparecido en combate, y desde la presentación de México no ha hecho ningún tipo de comunicado, ni ha dicho esta boca es mía, para opinar sobre todos los acontecimientos que se han ido desarrollando. Léase lectura de la placa, confirmación de que podría tratarse y que se trataba del cuerpo momificado de un niño de 2 años que estaba en el Museo de Mesa Verde en Colorado, cuando se comprobó que las instalaciones, todo correspondía al museo, y posteriormente, como decíamos, con la irrupción de estas dos imágenes que fueron un mazazo para las pretensiones de Jaime Maussan, que pretendía seguir con ese pequeño hálito de vida que él pensaba que podía tener el asunto, intentando reanimarlo de la ceniza para, salvar los muebles, como se suele decir. Yo no comprendo todavía
bien la postura de Jaime Maussan que ha tomado en este tema y por tanto quedaría por dilucidar cuál ha sido el propósito de todo este asunto. ¿Y qué opinas sobre otros casos, ya que Maussan es conocido por dar a la luz casos un poco extravagantes y que luego se descubren que son falsos, como por ejemplo las imágenes de un chupacabras que Sí. resultaba ser 3D, o el mono sin pelo De ser de Metepec. Metepec? Claro, ¿qué opinas de Sí. todo, de su Bueno, trabajo, bueno, yo sus creo, evidencias? mi suposición es que Jaime Maussan, yo creo que él pensaba que las diapositivas eran reales. Yo ahí discrepo con algunos colegas que piensan que él era conocedor de que todo era una trama fraudulenta. Yo pienso que él realmente estaba convencido de que las diapositivas eran reales, que ofrecían o mostraban el cuerpo de un ser alienígena. De hecho, él estaba en consonancia con Tom Cary, Don Smith y Bragalia, a los que también se les acusa en cierta medida de lo mismo que a Maussan, en el sentido de que conociesen con antelación qué es lo que contenían realmente las diapositivas. Yo creo que todos estos cuatro investigadores estaban ciegos, estaban convencidos de que esta evidencia iba a suponer un cambio en la historia de la humanidad. Y en el caso concreto de Maussan, yo tengo la suposición de que él pensaba de que al ofrecer al público esta tremenda prueba de la existencia de vida alienígena, de poder llevar a México lo que él consideraba el santo grial de la ufología mundial, como sería la presentación de unas pruebas, de unas evidencias del caso Roswell, que hay que decir que es el caso por antonomasia que todo el mundo conoce, relacionado con el tema de los objetos voladores no identificados, y él pensaba que este caso de alguna manera iba a servir como un poquito de acicate para que olvidásemos, entre comillas, todas esas polémicas que han acompañado al periodista durante estos últimos años, o digamos en su trayectoria como divulgador, pues han estado salpicadas por este tipo de escándalos que no han salido muy bien parados. Y yo creo que él pensaba que este evento, esta presentación de pruebas, de alguna manera le iba a colocar en el mundo como el gran responsable de la ilusión mediática de estas imágenes y de alguna manera le iba a servir para limpiar, entre comillas, su currículum cuando, sin embargo, se ha topado con la cruda realidad y aquí podríamos hallar, encontrar algunas de las respuestas que pudieran explicar cuál está siendo el comportamiento de Jaime Maussan, apostar todo, o digamos la poca credibilidad, por lo menos al menos mediática a nivel general de aceptación por parte de los investigadores y seguidores del mundo de algún tema relacionado con los no identificados, con la ufología en general, y que él pensaba que aquello iba a ser un boom y de pronto, de la noche a la mañana, pues se topa en que todo ha sido un enorme castillo de naipe que se ha desmoronado, que ha quedado en nada, porque prácticamente ha quedado en nada, en un tremendo fiasco, en un ridículo internacional. Incluso yo lo he bautizado como el mayor fiasco de la ufología mundial y hay que sentarse para decir estas palabras, puesto que todos los que amamos estas temáticas, pues tenemos que reconocer que desgraciadamente durante décadas siempre se han asociado y ha habido grandes fraudes, grandes fiascos relacionados con los no identificados e incluso la famosa autopsia de Roswell prácticamente no ha sido, aunque tuvo una repercusión mediática que no se puede comparar con el tema de las diapositivas, que no ha traspasado lo que es la frontera del mundo del misterio. En el caso de la autopsia de Roswell, pues abrió incluso telediario y fue portada de periódico de tirada nacional y por tanto atrajo muchísimo la atención, pero sin embargo, en el asunto de las diapositivas, al estar implicado
investigadores, ufólogos, que han apostado su prestigio, pues realmente le ha dado una envergadura de gran fiasco como nunca antes se había visto en el mundillo de la ufología por, digamos, por las enormes expectativas que se tenían sobre estas supuestas evidencias y después en cómo se ha desmoronado todo en muy poco tiempo. Yo recuerdo que en una de las publicaciones que realicé sobre las diapositivas mucho tiempo antes de que todo el asunto pues, empezase a cobrar la notoriedad que ha ido adquiriendo, como digo, a partir de finales del 2014 con la conferencia que dio Tom Carey, pues yo ya vaticinaba que todos estos años de secretismo, de investigación en secreto, iban a quedar en nada cuando las imágenes se presentase al público, puesto que la exposición de las imágenes a través de Internet durante o en muy poco tiempo iba a llevar a la resolución del misterio hacia un lado o hacia otro, puesto que todos sabemos que la potencia que tiene a nivel de rastrear, de buscar, de bucear información que tienen las redes sociales, lo que es Internet en sí, que pone una información a disposición de todo el mundo y evidentemente siempre hay alguien que conoce o la fuente de la imagen o conoce personas que pueden tener relación con la imagen y de hecho se ha comprobado que imagínate si la imagen se presentó el 5 de mayo, prácticamente en junio cuando se presentan las imágenes de Peredo, pues no se tardó ni un mes en solucionar el enigma, cuando llevaban años intentando encontrar una explicación a estas imágenes y todo el mundo ha comprobado que estas pesquisas pues, no fueron realizadas con atino, que no llegaron a las conclusiones que se vieron que después se conseguían de una manera fácil. Yo opino diferente a lo que decías de que él cree realmente en ello. Yo creo que realmente por la reacción y por el camino como ha ido, por así decirlo, debatiendo con la gente y hablando con la gente, me parece que hay reacciones y mentirijillas por el camino que dan a entender que a lo mejor él sabía perfectamente que era un fraude, pero quería ganar dinero. Es mi impresión. Mira, hay un detalle interesante. Fíjate, yo creo, aquí, yo creo que los que realmente debían de saber algo eran los propietarios de la diapositiva, en este caso Adam Dew, puesto que Bragalia me comentó que ellos jamás pudieron tener las diapositivas en su poder. Ellos la vieron en un momento dado y dicen incluso que no la llegaron a contemplar en su totalidad, sino simplemente las imágenes que ellos tenían estaban focalizadas en el cuerpo, no se veían los alrededores, lo que al parecer bueno, y de hecho evidenciaba que se trataba de un museo, que había otros objetos expuestos con el cuerpo y por tanto Bragalia dejaba entrever que había habido una manipulación por parte de los implicados, de los propietarios de la diapositiva, en este caso de la mano ejecutora del asunto de Adam Dew, en no presentarle a ellos las imágenes completas. Incluso eh, que no se hubiese podido leer el contenido de la placa del cartel, parecía indicar que las imágenes, las copias que se habían enviado a los expertos no estaban a su máxima resolución o que se habían retocado de manera que al aplicarle estos filtros, estos programas informáticos para conseguir un enfoque, para que las imágenes tuvieran mayor visión para poder hacer algún tipo de lectura, pues no pudieran llevarse a cabo. Por tanto, yo creo que aquí la persona que realmente conocía que todo el asunto de las diapositivas era un tremendo fraude, en este caso un fraude de interpretación, era Adam Liu y incluso había en algunas entrevistas, en algunos comentarios que me han hecho compañeros, pues incluso dudaban de que Tom Carey y Don Smith, incluso Bragalia, conociesen de antemano que se trataba de una momia. Y yo creo que no. ¿Por qué?
porque las defensas que se han hecho de estas diapositivas son tremendas. Como digo, o como decía, en ningún momento los ufólogos dejaban la puerta abierta hacia otra posibilidad. Ellos estaban seguros de que las diapositivas eran de un cuerpo alienígena, ellos estaban jugándose su prestigio. Ellos decían que todos nos íbamos a tener que meter las palabras en algún lugar recóndito de nuestro cuerpo cuando se dicen a conocer las diapositivas. Decían que nos íbamos a quedar asombrados. Ellos realmente causaron un estupor en la comunidad ufológica norteamericana, puesto que nadie daba crédito de cómo estos tres investigadores de alguna manera apostaban el todo o nada hacia la realidad de las diapositivas. Esto es lo que realmente nos ha dejado a todos sobrecogidos de cómo la fe por creer le ha hecho llevar a estos investigadores. También hay que decir que yo creo que también ha contribuido o es uno de los elementos que más ha contribuido a la elaboración o a que todo haya acabado como una tremenda decepción, en un tremendo fiasco, y es que Tom Cary, Don Smith y Anthony Bragalia tampoco querían compartir con otros compañeros información. Ellos pensaban, como también dije anteriormente, que estaban en posesión del santo grial de la ufología y pensaban que contra menos compartiesen esa información, pues más gloria se repartirían los pocos que estuvieran en posesión de esta evidencia y en ningún momento se mostraron partícipes a colaborar. De hecho, como digo, esto surge en el interior de un grupo que se había autodenominado como Dream Team de investigadores, en el que estaba, entre otros, Kevin Randle, Chris Lubowski, estaba varios ufólogos pues, que pretendían realizar un libro sobre David Rudia, el nombre que se tenía en mente, el que efectuó una lectura errónea de la placa, pues también estaba en este grupo que pretendían hacer un libro sobre Roswell, y entonces cuando surge, al poco tiempo de crearse este grupo, surge esta prueba que se ofrece en un primer momento a Tom Carey, pues Tom Carey comparte con Don Smith y parece ser que ellos no le quieren compartir esta buena nueva con el resto de sus compañeros y muchísimo menos con Kevin Randle, puesto que dentro de este grupo, de esta asociación, Kevin Randle es el ufólogo con mayor popularidad en el seno de la comunidad ufológica, de todos los que estaban reunidos, y por tanto yo creo que ellos pensaban que si Kevin Randle tomaba parte en este asunto, pues le iba a quitar a ellos protagonismo y entonces también tuvieron sus más y sus menos con, con Randle en este sentido y el grupo de 6 o 7 investigadores que era, pues al final simplemente quedaron, como decía, Tom Carey, Don Smith y Anthony Bragalia, que se aislaron de no solo de sus ex compañeros del Dream Team, sino del resto de la comunidad ufológica, y cuando abrían la boca era para defender a capa y a espada la autenticidad de las diapositivas. Yo creo que también a ellos lo que les llevó a creer que esto era ese santo grial, ese arca de la alianza, es comprobar que realmente eran diapositivas antiguas, que eran unas diapositivas de finales de la década de los 40, que el entorno donde fueron encontradas pues era también muy atractivo. Hay que decir que originalmente estas diapositivas pertenecían a un matrimonio muy bien situado del sudoeste norteamericano, formado por Hilda Blair y, y un geólogo que trabajó por la zona de Werner Wright, que trabajó por la zona de Nuevo México, que podía estar vinculado a Roswell, y aquí pues quizá había un caldo de cultivo que no existía con la famosa autopsia de Roswell, en el que el camarógrafo, famoso aquel que decía que había robado las películas de una base norteamericana, Jack Barnett pues realmente no tenía una biografía conocida, no era un personaje que se pudiera vincular al tema Roswell. Sin embargo, en este caso, los investigadores tenían dos elementos que ellos consideraban muy importantes para defender
la autenticidad de las diapositivas. Por un lado, confirmar por análisis y por toda la colección de diapositivas que tenían, que realmente eran antiguas, que pertenecían a finales de la década de los 40, y por otro lado, que el matrimonio propietario original, pues realmente tenía, era fiable, que había existido, que había vivido y que era un geólogo, ella era abogada también prominente, muy bien situada socialmente, y por tanto les daba a ellos ciertas esperanzas de que realmente en esta ocasión sí se habían topado con esa anhelada prueba que todos los ufólogos deseamos encontrar. ¿Y qué opinas de los científicos que Maussan... Bueno, bueno, entonces, eso- Martín, Martín, eso se lo pregunta a todo el mundo. Eso es una pregunta que yo creo que eso va a quedar como en el número de tiradores que participaron en la muerte de Kennedy. Eso va a quedar en una de las preguntas insondables de este misterio de las diapositivas de Roswell. ¿Cómo estos peritos, estos forenses, estos médicos, de alguna manera, el biólogo doctor Cruz, pues siguen apoyando después de la presentación de pruebas que esto se trate de un cuerpo extraño, incluso en la disertación que se realizó en Big Witness, pues todos quedamos sorprendidos del, del, de la batería de información que habían sacado de unas simples imágenes sin tener el cuerpo delante, como dijo acertadamente el profesor Botella en el programa de Cuarto Milenio, que también se ocupó de este asunto. Pues comentó que le resultaba extraño que estos compañeros pues hubieran sacado tantísima información de una simple imágenes. Miguel Botella, que es profesor antropólogo forense de la Universidad de Granada, pues incluso él decía, viendo las imágenes, antes de ver incluso las otras fotografías obtenidas por Peredo y por Shepard, que no le cabía ningún tipo de duda de que esto era un niño momificado y que no había ningún tipo de historia. Incluso se veía las imágenes de televisión, era palpable su expresión de incomprensión de cómo esto había llegado a donde ha llegado, porque de hecho yo incluso se lo referí a Jaime Maussan en una de nuestras largas conversaciones que mantuvimos, eh, que la imagen de por sí, independientemente de la aparición de estas otras fotografías, de la lectura del cartel, la imagen en sí no tiene, no tiene ningún tipo de elemento extraordinario, sobrenatural, que nos pueda indicar que estamos ante el cuerpo de una alienígena. No hay ningún tipo de extrañeza en la anatomía del cuerpo. No tiene tres brazos, no tiene, por ejemplo, cuatro ojos en la cara, no tiene ningún tipo de rasgo en la fisionomía que nos pueda llevar a inducir que estamos ante un cadáver de un alienígena. Y si a esto sumamos que el entorno tampoco ofrece ningún tipo de información de que aquello sea un cuartel, una base militar, no se ven militares en el fondo con armas custodiando el cuerpo, no se ve que el ser esté en una urna de máxima seguridad, no hay nada, no, es que eso es lo más sorprendente, que no hace falta tener conocimientos de anatomía, ser un antropólogo, ser un forense. Simplemente aquí lo que ha faltado es sentido común. Por eso, vuelvo a insistir, estamos probablemente, y de hecho yo estoy convencido de ello, ante el mayor fiasco que ha tenido la ufología, porque todavía se le tiene que reconocer cierta pericia a los autores de la autopsias de Roswell, que nos tuvieron varios meses enfrascados en miles de debates sobre la autenticidad o no de la filmación. Se ve que la hicieron con cierto atino, con sus evidentes y crasos errores, pero que de alguna manera tenía su consistencia, pero en el caso
que nos ocupa, del que estamos hablando, pues realmente, viendo las diapositivas, no hace falta el dictamen de ningún experto, sino simplemente el buen juicio para ver que realmente aquella imagen, ya digo, por ninguna de estas dos razones nos lleva a pensar que realmente ahí hay algo, ni el entorno, ni el mismo cuerpo ofrece incógnita alguna que nos lleve a reflexionar qué es lo que le llevó originalmente a la primera persona que supuestamente en el año 2008 descubre estas imágenes y cree que se trata de un cuerpo de un alienígena, a pensar que esto es así, y después que los investigadores que accedieron a estas imágenes pues no tuviesen la mínima prudencia de establecer un cortafuego antes de lanzarse al vacío, afirmando lo que a todas luces ha sido un cúmulo de despropósito astronómico. Bueno, muchas gracias por participar en este audio. Hasta otra. Pues para mí ha sido un auténtico placer, Martín, compartir con vosotros esta charla, y espero que podamos volver a repetir. Igualmente. Bueno, y seguimos en este audio y ahora vamos a hablar con Chris Obeck, que investigó bastante lo que son los supuestos estrellamientos de aeronaves anteriores a 1947. Nos va a explicar un poco su investigación. Buenas. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿cuál es el origen de de todos esos estrellamientos supuestos? Sí, esto es una cuestión muy interesante que empecé a investigar aproximadamente hace unos 10 años, cuando empecé a recoger casos de meteoritos extraños que supuestamente habían caído a lo largo de la historia, especialmente en el siglo XIX, pero también anteriormente, y siguieron cayendo hasta comienzos del siglo XX incluso. Entonces estamos hablando de una serie de avistamientos o objetos realmente, objetos físicos que supuestamente habían caído del cielo, que llevaban encima jeroglíficos, a veces por dentro llevaban manuscritos o incluso seres como un ser humano momificado, o casi humano, por lo menos. Y a veces incluso incluían objetos como libros o lámparas o placas de metal, y a veces incluso con mapas de estrellas y planetas. Estos eran meteoritos, pero la gente no tenía un concepto muy claro de lo que eran los meteoritos en ese momento. Entonces hablaban de objetos súper grandes y huecos. Sabemos que los meteoritos no pueden ser huecos. Es imposible que un meteorito no tenga nada por dentro, son sólidos. Nada que con el tiempo, esta idea, este mito empezó a evolucionarse para hacerse más complejo cada vez, hasta que más o menos en el año 1860 y pico se convirtió en lo que es una nave espacial a toda regla, como las que conocemos hoy en día, las que se dibujan hoy en día. Y entonces, pues a partir de los años 60 del siglo XIX, se van viendo cada vez más objetos complejos, con alas, huecos también por dentro, con pilotos y ese tipo de cosas, que caían exactamente igual que los meteoritos anteriormente y explotaban en el aire muchas veces, esparciendo así todo tipo de maquinaria y de, yo qué sé, ruedas y herramientas extrañas cubiertas de jeroglíficos, todos hechos en otro planeta. Y entonces, a partir de los años 90 del siglo XX, empezamos a ver los famosos airships, eran globos dirigibles, eran globos alargados con una cesta, que también empezaron a caerse del cielo. Claro que estamos hablando en general de historias inventadas, esto es ficción, pero la gente se lo creía, porque en ese momento todo el mundo estaba trabajando para crear una especie de vehículo volador por primera vez.
porque esto, claro, que fue muchos años antes de la invención del avión. Pero bueno, todos los periódicos se llenaban de este tipo de historia que intentaba convencer a la gente de que nos visitaban seres de otros planetas. Y luego, con la invención del avión, estamos hablando de la primera década del siglo XX, se empieza a ver que ya la gente se aburre con la idea de que nos visitan seres de otros planetas. Todavía hay algunas historias, pero menos que antes, porque ya se habla de personas misteriosas, pero humanos en este caso, que habían creado naves voladoras para visitar otros planetas, otras estrellas. Entonces, hubo esta mutación en el mito desde las visitas de extraterrestres a la Tierra, en una época cuando no teníamos ninguna forma de hacer vehículos voladores para visitar las estrellas, ni el país al lado, ni el pueblo de la suegra, para convertirse en historias de humanos que viajaban a otros planetas. Y fue más o menos en esa época cuando se empezó a hablar también de un poco de los dos. En los años 20 del siglo XX se hacía ciencia ficción que hablaba tanto de seres desde fuera que venían a la Tierra y humanos de la Tierra que iban a las estrellas. Y entonces, para los años 40, 1940 y algo, pues ya se empieza a hablar de la llegada y el estrellamiento en general de objetos desde fuera. Y es muy interesante el hecho de que casi siempre se hablaba de naves que se estrellaban contra la Tierra, no naves que volaban por el aire tranquilamente. Prácticamente nunca se hablaba de ese tipo de cosas. Y eso es porque todo esto viene de la raíz del mito de los meteoritos impregnados, a veces los llamo así, meteoritos huecos con cosas extrañas dentro. Así que como todo había empezado con historias de meteoritos o cometas o asteroides que contenían cosas por dentro que caían a la Tierra con cierto dramatismo, pues por eso, posteriormente, no se hablaba de naves voladoras que volaban bien, sino naves que se estrellaban contra la Tierra. Y claro que todo esto nos conduce a los años 40. Tú también has investigado sobre esos meteoritos que a veces eran vistos y la gente de alguna manera les atribuían diferentes pues visiones, ¿no? Unos lo decían que lo veían de una manera y otros de otra. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, durante el siglo XIX y anteriormente también se utilizaban avistamientos de objetos extraños como propaganda o como bromas o para convencer a la gente de que la ciencia no lo sabía todo. O simplemente para atraer a la gente a cierta parte de la ciudad donde decían que había aterrizado o donde había caído, para así, pues cuando llegaba todo el mundo, a lo mejor de varios pueblos, llegaban allí y decían, ostras, que aquí no hay nada, y a lo mejor se sorprendían al llegar allí a ver que solo estaba un montón de gente tomándose cerveza y riéndose de toda la broma. Pero sí, había mucho, durante esos años, especialmente el siglo XIX, cada vez que se veía cualquier cosa en el cielo que no se entendía, pues se interpretaba de otra manera. A veces eran máquinas voladoras de quién sabe dónde, a veces eran animales, dragones o cualquier otra cosa. Entonces, hubo muchas interpretaciones diferentes. Y es interesante también ver que en los primeros casos de caídas de meteoritos de verdad, es decir, casos en los que tenemos el meteorito, sabemos exactamente dónde cayó, dónde se conservó, por ejemplo, en el siglo XV, siglo XVI, etc., se hablaba muchas veces, los testigos decían que al verlo caer o al verlo pasar por el cielo, explotar, oían voces o incluso oían música, como la música de los ángeles o cualquier cosa así. Es decir, que incluso en casos de caídas de meteoritos de verdad, muchos testigos hablaban de escuchar voces extrañas en el aire. Así que ya vemos ahí las raíces de todo lo que es la leyenda de los ovnis caídos a lo largo de la historia. Curioso, y todas estas historias de ovnis caídos
realmente, si no recuerdo mal, habían empezado por una historia un poco fraudulenta, ¿no? ¿Era así o no? Bueno, si miramos atrás, el primer caso que me interesa a mí es el año 1847, que se trataba de un objeto, un artefacto con forma de busto humano que cayó en un lugar que se llama Forest Hill, en Arkansas. Lo interesante del caso es que decían que se parecía muchísimo a un busto humano, lo cual obviamente se entiende que es un artefacto esculpido por alguna inteligencia más allá del cielo, más allá de las nubes. Sin embargo, al investigarlo descubrí que no existía el lugar, que no tenía la iglesia que se supone que estuvo ahí. Bueno, cuando cayó este artefacto, se supone que cayó con una explosión tan tremenda que hizo sonar las campanas de una iglesia en el pueblo. Pues he llegado a ver los documentos originales acerca de la construcción de la iglesia y fue posterior al caso. Es decir, que sé que en este caso no hubo artefacto porque el lugar ni siquiera existió. Y luego, pues, esto fue copiado en los años 50, en los años 60. En el año 62, pues, se podría hablar de un enorme bloque, bueno, un bloque de piedra que se supone que cayó del cielo con jeroglíficos y con dibujos escritos encima, mostrando planetas y extraterrestres y tal, y se supone que cayó en Jamaica y que había formado parte de un arco, es decir, un edificio en otro planeta. Sin embargo, pues, de nuevo, al analizar el caso, mira todos los nombres, he visto que los nombres de los científicos solo son nombres de científicos de esa época, en Bélgica, porque originalmente esta broma empezó en un periódico de Bélgica, pero con las letras mezcladas. Es decir, que sí, los primeros casos que conocemos eran bromas y no hay ninguna duda de ello. ¿Y qué opinas de lo que pasó 100 años después? O lo que supuestamente se dice que pasó en Roswell. ¿Cuál es tu opinión? Pues como todo, lo que hay que hacer es verlo en contexto, porque el caso de Roswell, por ser cierto, es que sería muchísimo casualidad, debido a que prácticamente todos los días, hasta el supuesto estrellamiento de un ovni en Roswell, y luego en días posteriores también caían artefactos parecidos en muchos campos en los Estados Unidos. Se tiene esta idea, esta opinión errónea, una visión equivocada acerca de cómo eran las personas en ese momento, en los años 40. Se imagina que eran personas con poca capacidad para imaginar extraterrestres o naves o artefactos, etc., cuando realmente había más ciencia ficción en ese momento que lo que se suele ver ahora, porque está muy de moda el tema de la ciencia ficción en los años 40 del siglo XX. Entonces, si miramos yo qué sé, en los días anteriores a la caída de este supuesto artefacto en Roswell, vemos que el 27 de junio un objeto cayó del cielo en Nuevo México, cerca de un pueblo que se llamaba Eagle, y un capitán del ejército informó que vio lo mismo desde la cabina de su propio avión, cerca de Tularosa. Luego, el 5 de julio, en el año 1947, un periódico local de Circleville, en Ohio, informó que de los discos voladores, que uno de los discos voladores posiblemente fue encontrado en una granja del condado Pickaway, unos 4 días antes, es decir, el 1 de julio. Y el testigo dijo que era un objeto en forma de estrella cubierto de papel de plata, unos 50 centímetros de alto por 48 pulgadas, centímetros, perdona, me he hecho un lío entre pulgadas y centímetros. Medía unos 50 centímetros de alto por 48 pulgadas de ancho, con un peso de alrededor de unas 2 libras más o menos. Desconozco lo que
Y la primera había visto algo parecido, y el periódico también apuntó que fue la primera vez que se había encontrado un platillo volante en este país. Y eso el 5 de julio. El 7 de julio se anunció que un platillo volante había sido derribado del cielo por un piloto, y luego pues resultó ser un fraude. Y el 7 de julio también varios periódicos informaron que el reverendo Joseph Brasky, un sacerdote católico en Wisconsin, había declarado que un platillo volante se había estrellado en el patio de su parroquia. También el 7 de julio, numerosos discos blancos se cayeron sobre los tejados de Illinois. Fueron recogidos por un maquinista llamado J.T. Hartley y estaban hechos de papel, pero aún así algunos creían que podrían ser platillos volantes, porque en ese momento nadie sabía lo que era un platillo volante, si estaba hecho de papel o de metal o de cualquier otra cosa. Y el mismo día, también el 7 de julio, unos trabajadores ferroviarios hicieron extender un rumor en Kentucky que se había capturado un platillo volante, e incluso, en este caso, fueron unos oficiales del ayuntamiento para fotografiarlo y examinarlo, pero también resultó ser una broma. Solo era un pedazo de ala que se había caído de un cargamento de chatarra. Y tenía las palabras encima escritas: esto es la mitad de un plato volador, no platillo volante. Es decir, que alguien lo había escrito ahí como broma, en tiza. Luego, el 8 de julio, la prensa informó de que otro objeto de papel de aluminio había sido recuperado en una granja. La prensa especuló sobre... Bien. Y el mismo día, el 8 de julio, se anunció en Cincinnati que un platillo volante había sido encontrado en la tierra, pero resultó ser solo un hoja de papel de aluminio con palos. Y entonces, estas bromas se hicieron... ¿Una hoja de aluminio con qué? Que se cortó ahí un poco. Con 4 palos encima, así como si fuese una especie de cometa. Pero la gente en esa época pues no sabían lo que era un platillo volante, entonces cualquier cosa que caía del cielo o parecía haber caído del cielo lo recogía. Y todo esto ocurrió aparte de Roswell, durante las noticias sobre Roswell, antes y después. Entonces, obviamente, en este entorno, prácticamente cualquier cosa que tenía una forma redonda o casi redonda, pues la gente decía: aquí hemos encontrado un platillo volante, ¿no? Y es curioso porque las bromas se hicieron cada vez más comunes a partir del 6-7 de julio, y eso fue porque se ofrecían 3 recompensas financieras, económicas, por diferentes organizaciones. Que, bueno, vamos a poner dinero, y si alguien nos puede traer cualquier disco volador, un platillo volante o lo que sea, pues le vamos a dar una recompensa. Así que a partir de entonces todo el mundo estaba tirando platillos volantes por todas partes y todo el mundo se asustaba con él. Una de las empresas que dio una recompensa fue se llamaba el Atlético de Stock en Redonda, que era un club deportivo, y luego otra empresa en Northbrook, en Illinois, y luego pues una empresa que tiene un nombre así como Los Ángeles de Inventores o algo así, que era una empresa dedicada a la ingeniería. La empresa ofreció $2,000, que todo el mundo se siente muy motivada a buscar un platillo volante y anunciar que lo habían encontrado, ¿no? Luego una cadena de radio que se llamaba KHQ ofreció una recompensa de $25, que era bastante dinero en esa época, por la primera foto utilizable de un platillo en el aire o en el suelo. Luego los periódicos se lo estaban pasando muy bien en esa época porque animaban a la gente a tirar cosas por la ventana prácticamente y fabricar sus propios platillos volantes, como si fuese un gran festival. Entonces, en una ocasión, unas 2,000 placas circulares fueron arrojados desde 2 aviones en Windsor, en Ontario. Mientras tanto, otros periódicos informaron de que 2 discos habían sido capturados en Texas,
por lo menos uno de los cuales estaba siendo investigado por oficiales del ejército. Uno llevaba encima unas palabras que ponía secreto militar de los Estados Unidos de América. Así que todas estas historias se publicaron en varios periódicos, incluyendo el periódico de Roswell el día 8 de julio. Es decir, que también se habló en un periódico publicado en Roswell de otro caso de un platillo volante estrellado. Y no sabían que el mismo día el Roswell Record iba a publicar este caso tan famoso que todos conocemos. Por lo tanto, yo creo que si lo vemos en contexto, el caso Roswell prácticamente desvanece por no ser de mucho interés. Solo empezó a cobrar interés a partir de los años 70, cuando de la nada un montón de gente empezó a decir, sí, yo lo vi, y decían haber encontrado algo mucho más complejo que lo que realmente seguramente encontraron. Y de todos estos artefactos supuestos caídos, ¿hay alguno? ¿Has buscado la evidencia de alguna manera de estos? Hay fotos por todas partes. Hay fotos. Los periódicos en esa época publicaban fotos. Sí, pero está en algún sitio, un museo, algún... No, ¿para qué? Es que es como si mañana en el periódico de repente dijeran globos negros o algo así. Globos negros. ¿Alguien ha visto un globo negro? Y de repente todo el mundo empieza a mandar globos normales, así de plástico, de goma, pues inflables, y de repente ya todo el mundo está viendo globos negros. Y entonces, claro, que van cayéndose por todas partes y la gente los lleva al periódico o a la policía o a cualquier lado y se ríen todos. Pero ¿qué se hace con todo eso? Pues mira, si ocurriese mañana mismo, se tirarían a la basura. Y eso es lo que hacían sus fotos, reían un ratito y se tiraban. Porque ¿qué iban a hacer con una masa a los meteoritos? No, yo me refiero a platillos volantes. Pero los meteoritos de los que hablabas. En el siglo XIX, los meteoritos con jeroglíficos y todas esas cosas simplemente no existían, por lo tanto tampoco se podían guardar. Eran historias inventadas desde siempre, ¿no? Algún meteorito sí ha caído, con lo que parece ser una especie de jeroglífico encima, pero realmente normalmente son parte del proceso de la caída, son efectos físicos sobre la superficie de la roca. Y eso se sabe porque cuando lo coges y lo lavas un poquito, esas marcas, señales extrañas, solo están en de un meteorito donde está como sucio, ¿no? Causado por quemarse mientras cae en el ambiente, por el cielo, por la atmósfera. Entonces, pues, no, es que en ningún caso realmente existe ni un meteorito con jeroglíficos, ni un objeto, ningún artefacto de los años 40 en los Estados Unidos procedente de otro planeta. Vale, ¿tú sabes lo del caso de Maussan? Lo de la momia, ¿no? Sí. Sí, hombre, no lo he seguido porque no me interesa mucho, pero obviamente es interesante para mí porque existe cierto paralelismo entre esta historia, esta broma, y las historias que también se publicaban en el siglo XIX como bromas pesadas muchas veces, que hablaban de momias que llegaban dentro de meteoritos. Es que tenemos que recordar que llevamos por lo menos 150 años hablando de momias procedentes del espacio. Muchas veces momias que se han encontrado dentro de objetos como rocas, piedras, cajas o lo que sea, todos caídos del espacio, y todas eran historias falsas. Entonces, la idea de que alguien presenta una foto muy mal hecha de una momia, una foto muy borrosa, diciendo que es un extraterrestre, pues mira, es más o menos lo que siempre se ha hecho. Así que no ha cambiado absolutamente nada. Yo creo que encaja muy bien con todas estas historias. Yo tengo más de 60 casos así, desde 1847 y comienzos del siglo XX, más o menos. Entonces, un caso más es un caso más.